pero la gente de Putin me ha dicho que le interesaría hablar conmigo y tú has hablado con él. ¿Qué consejo me darías? Te diría que lo hagas de inmediato. ¿Qué tal tu ruso? ¿Seguiste practicando cómo hablarlo? Hablo fluido, así que podríamos hablar en ruso. Oh, La otra pregunta que quería hacerte es sobre el idioma. ¿Fue molesto no hablar el mismo idioma? fue horrible. Me imagino. Lo fue. Lo que pasa es que no tengo muchas habilidades como entrevistador. La única habilidad que tengo es escuchar con atención lo que dice el otro. Sé que no tengo las mejores preguntas, es así. Lo único que hago, y de lo que estoy muy orgulloso porque creo que lo hago bien, es escuchar con atención. No dejo pasar nada, y es un poco agotador. No puedes hacer eso si no sabes el idioma, porque la información tarda en llegar. Bueno, me estoy quejando. No creo que estés quejándote. ¿Puedes describir los detalles técnicos de cómo fue la entrevista? ¿Estabas escuchando la traducción al mismo tiempo que él hablaba? Sí, pero hay un gran retraso. La realidad es que estábamos muy preocupados por la logística, así que nos ocupamos de todos los detalles. Llevamos nuestro propio camarógrafo, a quien ya conocía porque he viajado por el mundo con él y porque trabajó en Fox, y es asombroso. Aceptó venir con nosotros a la entrevista. Nosotros llevamos las cámaras, la iluminación y todo lo demás. Teníamos el control total de la grabación. Los rusos tenían sus propias cámaras, pero no sé qué hicieron con eso. También nos encargamos de buscar y encontrar un traductor, por supuesto, porque no confiábamos en nadie, la verdad. En mi opinión, teníamos un buen traductor. En realidad teníamos dos, porque es agotador traducir tanto. Desde la perspectiva de alguien que quiere escuchar atentamente las respuestas, no es fácil, ya que yo escuchaba los sonidos eslavos que Putin hacía, pero no entendía ni una palabra. Y para colmo, arriba de lo que él estaba diciendo, hablaba en inglés un tipo con acento eslavo. Cuando Putin dejaba de hablar, seguía escuchando al traductor por otros 15 o 20 segundos. Así que es muy desconcertante y difícil de seguir. Y no importa qué tan buenos sean los traductores que contrataste. Me interesan mucho los idiomas. Yo solo hablo inglés con fluidez. Pero me interesa el lenguaje en general. Trabajo con el lenguaje. Así que sé que no importa qué tan bueno es el traductor. En la literatura o en una conversación, pierdes muchos detalles si no entiendes el idioma. Se puede ver esto en el estudio bíblico, en los escritos de Dostoyevsky y en todas partes. Si no hablas arameo, hebreo o ruso, te pierdes de muchas cosas. Incluso sucede con las lenguas romances. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí me gusta Balzac, que escribía en francés. Papá Goriot es una novela realmente increíble y divertida, pero no se puede entender por completo. Y eso que el francés y el inglés no están tan lejos. Imagínate lo que sucede con el ruso. Es muy diferente. Además, se pierde lo propio de la conversación, el humor, el ingenio, los juegos de palabras y todo eso. Exacto, así es. Y por lo que sé del ruso, como amante de la literatura rusa en inglés, es que no es un idioma simple para nada. La gramática es compleja. Se pierden muchas cosas cuando las obras se traducen a otro idioma. Tú hablas ruso de forma nativa y tienes que aprovechar eso. Te diría que hagas esa entrevista ya, porque creo que sería increíble y que le sacarías mucho más provecho que yo. Conociste a muchos líderes mundiales. Podríamos decir que tanto Zelensky como Putin son inteligentes, ingeniosos e incluso divertidos. Sí, Creo que hay ciertos aspectos de cada persona que solo se pueden explorar a través de una conversación en su idioma nativo. por supuesto. Putin habla bien inglés. Hablé con él en inglés, así que lo sé. Pero no se siente cómodo hablando en inglés, aunque creo que Zelensky sí. Se podría decir que tiene un mejor dominio del inglés que Putin, pero cuando Zelensky habla en inglés, no se puede observar su humor y su inteligencia del todo. Dice puntos simples, pero en realidad es muy gracioso. Es un comediante, y lo es principalmente en ruso, no en inglés. Hoy en día, Zelensky usa el idioma ucraniano principalmente, como una especie de símbolo de independencia. Así es. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, Él habla en ucraniano, pero en realidad su idioma nativo es el ruso. sí, como el de mucha gente. Es entendible su posición sobre no querer hablar ruso públicamente. Tiene mucho sentido. Creo que en algunos lugares de Ucrania no está permitido siquiera hablar ruso. Y esa es una de las razones por las que Rusia estaba tan enojado. Estaban atacando su idioma. Para mí es una queja justa. No tiene sentido. A todo esto, si hace tiempo que no vas a Moscú, deberías ir, ya que estoy seguro de que verás 1 millón de cosas que eran invisibles para mí.
y creo que deberías verlas tú mismo. Mi consejo sería, incluso si no entrevistas a Putin, que vayas a Moscú, que pases una semana allí y que evalúes lo que ves. ¿Qué tan restringida parece que está esta sociedad? Se necesita mucho valor para entrevistar a Putin, porque decidas lo que decidas, te verás envuelto en conversaciones políticas que no tienen nada que ver contigo. Claro. ¿Me entiendes? No eres un activista político, sino un entrevistador. Sería muy interesante que lo entrevistes. Sobre la entrevista en sí, ¿tienes algún consejo para mí de cómo llevarla a cabo? Sé que es diferente cuando la haces en el idioma nativo. Sí, entiendo. Tal vez no abordé la entrevista de la mejor manera, pero después de pensarlo mucho, esa me pareció la mejor forma. Ya que tuve en cuenta que Putin no había dado ninguna entrevista desde que había comenzado la guerra. Aunque le quería hacer 1 millón de preguntas diferentes, no se las hice porque quería centrarme en la guerra. Tenía muchas preguntas. Te enviaré las que escribí. Parecía una niñita aplicada. Sería genial que me las envíes. De verdad, tenía muchas preguntas y creo que algunas de ellas eran muy graciosas. En tu caso, creo que lo importante era el simple hecho de hacer la entrevista. Le quería hacer una pregunta graciosa y casi se la hago porque me hacía reír a carcajadas. Estaba sentado tomando café con mis productores y les dije, voy a entrar allí y mi primera pregunta va a ser, señor presidente, hace 2 días que estoy aquí preparándome para la entrevista y no he visto en el Kremlin a ni un solo afroamericano en un puesto de poder. ¿Por qué? Claro. Me parecía que estaba muy relacionada con nuestra cultura. Él iba a pensar, este tipo está loco. Definitivamente no hay que empezar la entrevista Claro que con no. humor. Lo sé. Así es. Puede que no se entienda. No, y encima habrá una pequeña demora, así que tendrías que presidente esperar para estaría ver si el chiste confundido. funciona o no. No entendería nada.